Este libro es un libro que vamos a usar como base, ¿ya? Que es el libro que está acá donde dice teoría, ¿sí? Y dice introducción al IA, y ese link es el libro, ¿ya? En general es un libro de inteligencia artificial básica, pero cubre prácticamente todo lo que es la inteligencia artificial actual, ¿ya? Entonces la presentación de hoy día se basa un poco en las primeras secciones de este libro, pero que describe súper bien, más o menos, de qué trata el IA y el IA que vamos a ver nosotros, en particular, ¿ya? Entonces, en general, eh, salen unos dibujitos en el libro que son bastante explicativos y todo lo que cubre la inteligencia artificial puede estar descrito en esta especie de farmacia de inteligencia artificial que está escrita con este dibujo, donde por un lado aparece la lógica, ¿cierto? Que nosotros vamos a ver algunas cosas relacionadas con lógica. Aparece todo lo relacionado con aprendizaje, ¿ya? Las redes neuronales. Aquí en aprendizaje se enmarca todo lo que es minería de datos, etcétera. Acá el conjunto de algunas aplicaciones y lo que es el razonamiento cuando existe incertidumbre en los problemas, y por otro lado, todo lo que es la búsqueda de soluciones a problemas, ¿ya? En esta gráfica se muestra más o menos la evolución de las técnicas relacionadas con IA, que es muy similar a lo que les mostré en la clase anterior, pero ya con un tagline un poquito más preciso, ¿ya? Donde se fijan esta línea que está acá al medio, esta morada, es la separación entre las diferentes técnicas que se aplican del área de IA en relación a cómo se formalizan los problemas y cómo se solucionan. Y digan, por un lado está la parte numérica y por otro lado la parte simbólica, ¿ya? Evidentemente, los primeros inicios es todo en relación a computación simbólica, lenguajes de programación, la máquina de Turing, etc. En este año fue cuando se presentaron los primeros conceptos de IA y se podría decir que oficialmente es cuando partió lo que es la inteligencia artificial, ¿ya? Por esta línea de la lógica, que estaba más relacionada con la programación, bueno, hubo un boom en los años 70 con lo que es Prolog, que es un lenguaje de programación en base a reglas lógicas, y después aparecieron lo que son las búsquedas heurísticas, que se siguen trabajando hasta el día de hoy, pero en menor medida. ¿Por qué? Porque hay otras técnicas que han de alguna manera resuelto estos problemas de búsqueda de manera más eficaz, ¿ya? Por otro lado, ¿qué representan estas gráficas? Fíjense que a mayor anchura, esto representa la mayor relevancia en esa época. Entonces, si uno analiza lo que está pasando en la actualidad, bueno, estas máquinas de vector de soporte, que tienen más de 20 años, pero siguen siendo eficaces, que principalmente se ocupan para clasificar cosas, ¿ya? Clases, objetos, etcétera. Y por otro lado está el Deep Learning, que es la continuación de lo que son las redes neuronales, que partieron por el año 46, 47. ¿Ya? Aquí, si se fijan, hay un tiempo que estuvo como muerto esto, es porque en esa época se rebatieron algunas funciones lógicas que no podían resolver estas redes, y una especie de oscurantismo de las redes neuronales, pero ahí trabajaron unos 4 o 5 académicos, o mejor dicho, investigadores, y ya a mediados de los 80 aparecen otros modelos donde ya se empieza a ver la aplicabilidad, y todo esto que se había investigado de manera de muy bajo perfil se empezó a aplicar en esta época, ¿ya? Y a mediados del 2005 aparece Deep Learning y ahí empieza el otro boom. Por otro lado, acá está la lógica difusa, donde tiene un boom entre los 80 y el 2010, si se fijan, y esto se aplica principalmente a robótica, conjuntos difusos, etcétera. ¿Y por qué robótica? Porque uno puede controlar de alguna manera probabilísticamente los cambios electrónicos de los motores que manejan los robots, ¿sí? Entonces eso da cierta sensibilidad, etcétera. Entonces, aquí entre medio que conocen, y estén las casas, todo bueno, las lavadoras FUSI, esas, las más modernas, a partir del peso, incluso pueden medir la densidad de la tierra, pueden seguir haciendo otro enjuague, etc. Entonces, de ahí viene el término FUSI, ¿ya? Lógica difusa. Bueno, en las lavadoras me refiero, ¿ya? Por otro lado están los árboles de decisión, que si bien se fueron ocupando en distintas técnicas, ¿ya? Sistemas expertos, etcétera, ahora está teniendo de nuevo otro auge porque se han encontrado nuevas técnicas para buscar en árboles, ¿ya?
que son grafos de alguna manera, pero estructurados, más parecen listas, ¿sí? Árboles de decisión. Y todo lo relacionado con las probabilidades, ¿por qué? Principalmente porque el análisis de probabilidad provee una matemática sólida en el sentido de poder encontrar espacios de soluciones en problemas en los cuales existe incertidumbre. ¿Ya? Más adelante les voy a mostrar unos gráficos que en general la teoría de Bayes puede cubrir un gran espacio de búsqueda, o por lo menos indicar qué, tan, qué, tan, qué tanto es el grado de entropía, por ejemplo, de los datos que están distribuidos en un dominio. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, la entropía es alta, significa que estoy cubriendo gran parte de ese espacio, ¿sí? Pero no necesariamente necesito todos los puntos de ese espacio. Entonces las probabilidades nos ayudan a poder medir qué tan cerca estamos de cubrir todo un espacio que no lo conocemos en plenitud. ¿Ya? ¿Sí? Ya. En relación a los problemas de lógica, bueno, están casi todos los problemas de alguna manera resueltos en este campo. Porque al ser reglas lógicas, de alguna manera las salidas, tal como dice, es una salida lógica. ¿Y dónde está la problemática? En las combinaciones. ¿Cuál es la combinación adecuada? Eso puede, si bien tomar un tiempo, las operaciones lógicas actualmente se computan bastante rápido, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial actualmente no se está enfocando tanto en la lógica, sino que en otros procesos un poco más inteligentes, ¿ya? Pero la lógica se sigue aplicando para ciertos tipos de robots, ciertos tipos de acciones mecatrónicas que no necesitan tanta inteligencia, ¿ya? Bueno, el nuevo conexionismo. Esto partió cerca del año 80 en relación con la aparición de las redes neuronales, su nuevo repunte, ¿ya? Y ofreció de alguna manera una nueva forma de poder entrenar los algoritmos a partir de ejemplos, ¿no? Donde antiguamente era muy costoso realizar esto porque, porque se construían clasificadores por separado, muy específicos, etc. Con la aparición de estos nuevos modelos de redes, de alguna manera, en algunos casos puede ser visto como una caja negra su funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no tiene que conocer todo el funcionamiento de estos algoritmos, pero sí entrenarlos con los ejemplos adecuados, ¿ya? Entonces, en ese periodo, como se vio que era tolerante a fallas, etcétera, estos sistemas empezó a tener un cierto auge. Y ya a mediados de los 80 se vieron aplicaciones prácticas como el poder hablar a partir de ejemplos de texto. Entonces, este es como un año de inflexión, el año 86, donde se le denomina conexionismo, que de alguna manera el conocimiento está conectado a partir de diferentes nodos. Además, se empezó a ver que se podía conectar con otras técnicas, ¿sí? Y ahí se dice que esta subdisciplina del IA prácticamente empezó a renacer durante esa década. Bueno, a medida que fueron pasando los años, las redes neuronales empezaron a adquirir otras habilidades y empezaron a aparecer otros modelos nuevos, pero que en general son extensiones de los modelos más básicos. Aquí se muestran dos clásicos que se trabajan actualmente. Por ejemplo, esta es una simple red neuronal, que porque se hagan una idea de su funcionamiento, esto que está en rojo son entradas, que puede ser la descripción de un patrón. Supongamos patrones que describen un rostro humano, a partir del color, distancia de los ojos, etc. Y esto que está acá afuera, imagínense que son diferentes tipos de sujetos. Somos 4 personas diferentes, ¿ya? O también podría ser un número, que si eso es binario, si se fijan, podría representar hasta 16 salidas. Entonces también podría decir que podría almacenar 16 personas. Entonces cuando uno entrena estos modelos, estas capas intermedias ajustan sus valores numéricos para que dado un patrón con el cual se le indicó que era la persona A, la persona B, la persona C, etc., cuando ingresa un patrón parecido se activa una de estas salidas, ¿sí? Supongamos que este rostro nuevo se parece a 2 personas, se deberían activar 2. Bueno, esa explicación es un modelo muy general de lo que está acá, ¿ya? Esto si tiene una pura salida puede ser la aproximación de una función, un número, etc. Y actualmente las redes que más se utilizan son las que se denominan Deep Learning,
que a diferencia de esta que era bastante simple, en las capas intermedias tiene muchas otras capas. Entonces, ¿qué soluciona esto que está acá? En la práctica, soluciona que uno no se tiene que preocupar tanto del patrón de entrada que uno está describiendo. En los modelos que eran de entre el 80 y tal vez el 2000, 2010 incluso, uno se preocupaba mucho de describir el patrón que describía una persona. En cambio, en los modelos actuales, uno le puede meter muchos datos en el sentido de distintos tipos de imágenes, contratos, etcétera, y la red se encarga de seleccionar cuáles son esas características adecuadas, ¿sí? Entonces es muy adaptable para distintos tipos de problemas. Puede ser reconocer desde el lenguaje, fotos, ¿sí? O después vamos a ver también que es para generar nuevos patrones, etcétera. Pero en general, el foco del IA actual es la evolución de las redes neuronales en general y cómo éstas se pueden acoplar a otras técnicas, ¿ya? Razonamiento basado en incertidumbre, bueno, ese era un problema histórico, pero el IA ha ayudado a resolver un poco este problema, pero aquí entran otras áreas que específicamente son las redes bayesianas o todo lo relacionado con el mundo de las probabilidades, que esto es lo que yo les comentaba delante, que dentro de las probabilidades, cuando uno busca la solución a un problema, imagínense este plano. Imaginemos que este plano puede almacenar todas las soluciones posibles a un problema. Voy a hacer un dibujito acá, ¿ya? Entonces, y supongamos que esos puntos representan una solución en particular que de alguna manera la pude representar en ese dominio. Ya. Supongamos que tengo cargado mis simulaciones a esta zona. Evidentemente, van a haber zonas que no estoy explorando. Por ejemplo, acá la exploro súper poco. ¿Sí? Estas zonas de acá también. Entonces, las probabilidades, ¿qué es lo que me entregan? Me dan pistas para saber qué también estoy cubriendo todo el espacio de soluciones probables. ¿Ya? Otra cosa es que las mida. Pero al poder saber qué probabilidad tengo de estar cubriendo todo este espacio, también sé que de alguna manera cualquier solución que estoy haciendo va a ser de las que puedan existir. ¿Se entiende? Entonces, cuando empiezo a explorar una solución, por ejemplo, empiezo a converger a una, y puede ser esa que está ahí, sé que esa está dentro de una configuración donde existe una solución o bien de las posibles que puedan estar. Entonces, la incertidumbre está que sin conocer todo el dominio del problema, la estadística me permite tener un indicador de qué tan lejos estoy o cuánto me falta. ¿Se entiende? Entonces, por eso se habla de razonamiento basado en incertidumbre. No conozco todo el problema, pero a partir de las probabilidades me puedo acercar. Un ejemplo de eso fue la aproximación bayesiana computacional que mostré en la clase pasada, donde habían unas curvas que a medida que los algoritmos iban iterando, estas curvas iban tomando una forma así. Y lo que uno quería saber acá eran cuáles son los parámetros adecuados para un problema específico. ¿Ya? Entonces ahí entra lo que es el área de las probabilidades. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, si no se entiende me dicen. Profesor, ¿Sí? pero en el caso de los reconocimientos faciales, ¿qué podría pasar? Ya. En el caso del reconocimiento facial, no necesariamente se ocupa Bayes, porque ahí no hay tanta incertidumbre. Ahí uno conoce los patrones, de alguna manera, y tiene preclasificadas las personas. ¿Sí? En general, tiene que conocer a la persona para poder reconocerla. Si no, va a reconocer a alguien parecido. Pero Mm. acá, en estos nodos que están aquí, por lo general, no aparecen estas probabilidades, porque no hay incertidumbre. Si te fijas, fue entrenado el sistema para que reconociera esas caras. ¿Se entiende? A Aquí, veces pasa que hay trozos de madera que parecen caras. Entonces, cuando uno pone el filtro de Instagram que tiene reconocimiento facial, aparecen cosas raras. sí, pero eso es porque esto tiene una tasa de error, no es 100% efectivo, ¿ya? Pero no necesariamente significa
que exista incertidumbre en el sentido de la aplicación de lo que estoy comentando. Por ejemplo, esto que está comentando acá. Esto es para otro tipo de problemas. Espérame, eso que está ahí. ¿Ya? Es para problemas en los cuales no conozco toda la información. Y generalmente se trata de problemas de optimización o ciertas clasificaciones, pero no necesariamente clasificar rostros. ¿Sí? Puede fallar el clasificar, eso va a ser así, como nosotros nos equivocamos al reconocer una persona, también nos confundimos. ¿Ya? Y más adelante ahí va a haber algunos ejemplos que van dando las diferencias. ¿Ya? Voy a continuar. No sé si te queda un poquito más clara la diferencia, porque esto no se aplica, se puede usar. También podríamos usar técnicas bayesianas para reconocer o crear clasificadores, pero para eso funciona ¿Y, mejor un deep learning. ¿Se entiende? y qué ejemplos se ocupan en la vida real para esto? Por ejemplo, plantear hipótesis de genética poblacional, plantear hipótesis de qué va a pasar con la Tierra en 50 años más si las mismas variables de clima siguen sucediendo. ¿Entiendes? Allí tienes incertidumbre, pero tienes pistas, pistas de la Tierra. ¿Sí? Ah, Cuando, habla como de las predicciones. sí, también esto se enfoca más que nada a predecir cosas, predecir eventos. Porque fíjate, es razonamiento bajo incertidumbre, o sea, no conozco toda la información de un problema, pero sí algunas pistas. Y esas pistas me ayudan a construir unas ciertas probabilidades, ¿ya? También esto se puede aplicar a chequeos médicos, por ejemplo, ¿sí? Mezclas de estos con sistemas expertos funciona súper bien, ¿ya? De ahí vamos a ver, de ahí cuando termine esta presentación se te van a dar cuenta más o menos dónde se enmarca en las distintas técnicas, ¿ya? Porque aquí son varias, no es una sola, ¿ya? Me voy a continuar porque son hartas slides. Por otro lado, esto que estoy mostrando es la evolución del IA en los últimos años, ¿ya? Estos títulos que aparecen acá. El nuevo conexionismo, el razonamiento basado en incertidumbre, y por otro lado tenemos sistemas distribuidos, autónomos y agentes que aprenden. Inicialmente, la parte distribuida y paralela se aplicaba para resolver de manera paralela los cómputos que se requerían para resolver los problemas. Eso se sigue haciendo en la actualidad. Se ocupan las GPU, se ocupan las arquitecturas paralelas, etc. Pero este titular, este enfoque, va más allá de eso, sino que las máquinas, trabajando de forma distribuida, pero entre ellas comunicándose, permiten resolver algunos problemas de manera mucho más eficiente que si trabajaran por sí solas. Por ejemplo, hay flotas ya de robots, experimentos que si uno con instrucciones básicas de juntar colores parecidos se muevan de forma aleatoria, uno los deja a estos robots y de forma natural separan objetos de colores, sin que uno le dé la instrucción de que agrupe los colores. ¿Ya? Entonces después vamos a buscar algunos videos de ese tipo, porque hay experimentos que están en YouTube, etcétera, y es interesante ver cómo se comporta. ¿Ya? Pero esto también es un enfoque actual, que es la comunicación entre diferentes agentes. Por ejemplo, actualmente todo lo que es IoT, conectado a sistemas de ciencia de datos o un Big Data, cada uno de esos terminales pasa a ser un sensor, que en conjunto dan, por ejemplo, un diagnóstico, no sé, a nivel regional de lo que está pasando, por ejemplo, con el clima o la contaminación o cualquier sensor que nosotros podamos disponer. Pero eso, ¿cómo se aplica? Bueno, un modelo de inteligencia artificial podría predecir e indicar qué acción tomar, qué semáforo activar, ¿cierto? O si el día siguiente presentar una preemergencia ambiental, ¿se entiende? Entonces, si se fijan, la inteligencia distribuida de forma adecuada y comunicada de forma adecuada, puede entregar mejores resultados que trabajando por sí sola. Entonces, es una tendencia también actualmente. Ya, y por otro lado, bueno, los grupos de IA, como son diferentes tareas las que se realizan en IA, es muy amplio la gama de problemas, es necesario trabajar de cierta manera con otros tipos de profesionales, desde el área estadística, matemática, etcétera. Y con la ayuda de los software que existen, más que nada las librerías de software libre, se fijan, los desarrollos interdisciplinarios se pueden desarrollar de mejor manera.
¿ya? Hay lenguajes comunes ahora como Python que permite esa interacción. MATLAB también colabora en ese sentido desde el punto de vista científico. Entonces, y aquí, si bien existen varios tipos de profesionales, a lo que a nosotros nos interesa son en nuestro campo, la computación, son los desarrolladores de IA y los que conocen la ingeniería para implementar esto. ¿Ya? Esta combinación, en general, es lo que provee una solución tecnológica. ¿Sí? La ingeniería se necesita para proveer una solución a la sociedad, a una empresa, a un cliente, a uno mismo, una obligación, ¿cierto? Un sistema. El desarrollador de IA, en este sentido, se enfoca a cómo va a ser el núcleo de la solución, si se fijan. ¿Qué técnica uno va a ocupar? ¿Por qué la va a ocupar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la solución? Entonces, para dominar esto, bueno, se necesita una sola educación, principalmente en matemática, estadística, ¿ya? Y tener, en el caso de la LSC, conocer muy bien lo que es el método científico de cierta manera para no apresurarse en ciertas conjeturas que a veces aparecen en función de los datos que uno estudia. Si uno va a trabajar en inteligencia artificial, va a trabajar con datos. Entonces es necesario saber interpretar esos datos. Entonces, como toda área de la ciencia, en general es interdisciplinaria, donde aquí se muestran algunas áreas, ¿ya? Donde se investiga y se desarrollan ciertos tópicos de IA. Lo que está azul, nosotros vamos a ver ejemplos de cada uno de estos casos que están en azul, ¿ya? Donde se van interrelacionando las disciplinas. Por ejemplo, para análisis de imágenes, si bien uno puede ocupar una librería, es bueno conocer cómo es el proceso de procesar una imagen. Y eso es netamente algoritmos numéricos donde se procesan matrices. Lingüística, ¿con qué se relaciona? Bueno, con todo lo que ven, algo relacionado con compiladores, definiciones de lenguaje, teoría de grafos, donde uno define un lenguaje, ciertas acciones. Investigación de operaciones se relaciona con optimización, minimizar o maximizar funciones. ¿Ya? La lógica con ciertas acciones, dado ciertas entradas. La estadística, por lo general, acá nosotros la utilizamos para medir qué tan efectivos son nuestros modelos. ¿Ya? Ingeniería de control se enfoca principalmente a procesos, donde también ahí está lo que es robótica. ¿Ya? Hay otras áreas que yo no profundizo porque las desconozco, no soy experto en esto, en lo que es psicología y filosofía. ¿Ya? Filosofía sí es más de la ciencia, y ahí sí tal vez podría comentar, pero son pensamientos más de uno, como científico en lo particular. Y por otro lado, está celeste neurobiología, porque con un colega estamos empezando a desarrollar sistemas de IA basados en neurociencia. Entonces aquí hay un nuevo campo que es como la mezcla del IA con el funcionamiento del cerebro, ya como una extensión de nuestra inteligencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo que es la afamada revolución entonces? Si uno analiza todas las investigaciones y los avances, es principalmente por la aparición del deep learning. Quien diga otra cosa está defendiendo su campo, porque en definitiva el deep learning es lo que ha permitido la extensión del IA a personas que no necesitaban tener expertise en matemáticas o en todas estas áreas que están acá. ¿Por qué? Porque el deep learning, tal como les comenté, permite olvidarse de cómo describir las cosas, sino que uno le entrega insumos. Ahora, ¿dónde está la dificultad para que esto escala soluciones mucho más eficientes o profesionales si lo ven desde el punto de vista del diseño? Es que se pueden mezclar los modelos, pero si uno lo escoge de forma inadecuada, los costos computacionales son tan tremendos que las arquitecturas de computadores que se necesitan a veces son demasiado altas, entonces esas soluciones no son factibles, en el sentido que no pueden escalar, ¿ya? Entonces se necesita saber de informática. Entonces, en este sentido, es bueno conocer qué es lo que ofrece cada modelo para no, de alguna manera, como lo dije en algún momento, arrastrar un saco de arroz con un tractor, ¿sí? Que ver en qué uno aplica eso. Bueno, inteligencia artificial en la sociedad. En este sentido, nosotros tenemos que procurar tener buenas prácticas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Este esquema deriva de un esquema internacional
donde este esquema describe el IA centrado en el humano, ya cómo deberían ser de alguna manera las legislaciones. En el mundo recién se está avanzando en este campo de la legislación, y en este sentido hay cosas que nosotros podemos participar y otras que estamos un poco más alejados. Pero si se fijan, lo que está en verde es cosas en las cuales nosotros podemos aportar cuando diseñamos una solución de inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué sentido? En la ética de lo que deberíamos hacer o no hacer, ¿cierto? Herramientas para interpretar la IA que nosotros estamos ofreciendo. Luchar contra el sesgo digital, que es una de las cosas que más han aparecido en el último tiempo. En el sentido, por ejemplo, si le ha hecho a inteligencia artificial leer todos los libros que existen de la literatura en Internet y resultó ser de una personalidad xenófoba, machista, ya clasista. ¿Y por qué? Porque el humano ha descrito así la historia. ¿Se entiende? Entonces, cuando entrenamos los sistemas, tenemos que procurar no tener ese sesgo. ¿Por qué? Porque los modelos de IA se basan en datos. Y si esos datos van sesgados, evidentemente nuestros resultados van a ser sesgados. Entonces, es importante conocer esas medidas de sesgo. Y aquí aparece lo que es la estadística. ¿Ya? Pero ¿cómo se da cuenta, disculpe, profe, pero Sí, ¿cómo dale. se da cuenta de que la inteligencia artificial puede saber entre lo bueno y lo malo? No, no he dicho lo bueno y lo malo. Solo he dicho que tiene ciertos sesgos, porque hay ciertas características que uno puede medir. ¿Ya? Por ejemplo, si eh, la muerte, ¿cierto? Uno no puede, por ejemplo, de alguna manera apoyar la muerte de otro ser vivo, ¿cierto? Entonces, ya eso moralmente, si un sistema entrega, por ejemplo, una clasificación, no, a esta hay personas que matarla, ¿se entiende? Ahí estamos viendo en contra una ética moral, ¿ya? En las clasificaciones, por ejemplo, de los trabajos, ¿ya? Los sistemas se ha observado que realiza sesgo por donde tú vives, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿y es por qué? Porque los sistemas se han entrenado con otros tipos de datos. Por ejemplo, el reconocimiento de voz. Los sistemas de voz fallan cuando le hablan los niños o las mujeres con un tono más bajo. ¿Y por qué? Porque prácticamente el 70-80%, con lo cual se han entrenado los sistemas de reconocimiento de voz, han sido varones, ¿ya? Entonces, hay cosas que han ido cambiando un poco, pero todavía existen esos sesgos, incluso para medir exámenes, en todo sentido, ¿ya? Pero sí uno puede medir de alguna manera ciertos impactos, ¿ya? Bueno, continuando, de ahí me puede interrumpir, no tengo problema, ya. Ya, ¿qué es lo que la tecnología puede hacer? También la definimos nosotros porque construimos nosotros esa aplicación. Bueno, y lo que está enmarcado en rojo, en general, como todavía no están estas legislaciones construidas, uno puede dar ciertas herramientas para la regulación. ¿Por qué? Porque uno, como trabaja con datos, puede descubrir ciertos sesgos. Entonces, estas cosas, unas de alguna manera las debería informar o transmitir. ¿Ya? También la experiencia permite generar estas herramientas. ¿Ya? Lo mismo pasa con el marco legal. ¿Ya? También son cosas que uno podría participar de ciertos procesos, no quedar al margen de aquello. Pero hay que ser experto en el tema para poder desarrollarlo, si se fijan. Acá aparecen derechos de vida. ¿En qué sentido? De que este se enfoca, por ejemplo, este esquema, a que la inteligencia artificial de alguna manera pueda utilizar, por ejemplo, datos de las personas. Entonces hay un consentimiento que uno puede decir, sí, yo doy derecho a que tal sistema utilice mis datos. Estos todavía no están regulados a nivel mundial, ¿sí? En algunos países están siendo más estrictos que otros lados. ¿Por qué? Principalmente porque desconocen cómo funciona el IA. Entonces, uno de los atributos que uno debería tener como desarrollador es ser transparente en el diseño del IA que uno va a proveer, ¿sí? Bueno, y en amarillo es algo que está en discusión a nivel mundial, que es la protección intelectual del modelo autogenerado por IA. Antes esto no era problema porque uno entrenaba un modelo y tenía una salida, pero ahora los modelos pueden generar información nueva a partir de algunos datos de ejemplo, pero esta información nueva
no se relaciona ni con esto ni con esto, pero sí puede aparecer información que nosotros desconocíamos que nos hace encontrar esas relaciones nuevas. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo de esta parte que está acá. Entonces, lo que ven en este esquema se relaciona con lo que es la inteligencia artificial y la sociedad, que nosotros prácticamente podemos colaborar en ciertos aspectos. Si se fijan, si uno lee todo esto al final, ¿qué es lo más factible? Esto que está aquí. Va a depender de los desarrolladores, mientras no existe una regulación. ¿Ya? Por otro lado, acá hay otros ejemplos de que existe mucho debate actualmente sobre el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, y los datos cerebrales de las personas. ¿Ya? Que de alguna manera estos datos pueden ser utilizados por las máquinas, cambiar nuestros pensamientos, etc. Bueno, eso es pura ficción actualmente, pero se plantea del desconocimiento, ¿ya? Porque una de las preocupaciones es la privacidad de los datos. Bueno, existen técnicas que permiten tener privacidad de datos, ya se ocupan en la bolsa de comercio, etc. Por ejemplo, esta blockchain, que son tecnologías de encriptación de información que se pueden modelar de cierta manera para que una persona solo tenga acceso a ella, o dos entidades, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando uno va a un médico, el médico se queda con todos nuestros datos. ¿Ya? La idea, por ejemplo, de generar estos bancos de datos es para poder avanzar en estos campos, ¿ya? En el sentido de poder estudiar más funcionamiento, etcétera. Y las interfaces humano-máquina que se están desarrollando en el cerebro, principalmente se están enfocando a la tercera edad. Cómo poder hacer que las máquinas ayuden a ese segmento de la población, a personas que son ciegas, etc. ¿Sí? Entonces, en general, siempre la ciencia ha generado debate cuando hay desconocimiento, si se fijan. ¿Ya? Pero se los comento esto porque sí hay lineamientos al respecto. 2019. ¿Ya? Volviendo a nuestra imagen, tenemos, si se fijan, acá hay un resumen de todas las cosas que uno debería más o menos aprender. Evidentemente no las vamos a ver todas, pero sí algunos casos de cada alguno de ellos, para poder entender. Por ejemplo, en lo que es la búsqueda de soluciones a problemas. Y aquí hay algunos esquemas. Por ejemplo, aparecen las búsquedas en árboles. ¿Ya? Y aquí voy a mostrarles un ejemplo. Déjenme ver si puedo. Existen diferentes técnicas para poder realizar búsquedas. Un caso sería que busco, por ejemplo, aquí el problema es encontrar al gato, que está ahí. ¿Cómo llego al gato? Entonces, por fuerza bruta, podría probar todos los posibles caminos, ¿cierto? Hasta que voy a llegar alguna vez al gato. Entonces, las técnicas de búsqueda más inteligentes, ¿qué es lo que hacen? Ocupando la misma estructura que existe para la búsqueda, es buscar de manera inteligente. Por ejemplo, podríamos generar un camino de forma aleatoria, unos cuantos, ahí estoy haciendo 3 nomás. Y con una heurística, ¿sí? Poder medir qué tan lejos estoy del gato. Estoy inventando una heurística, pero es para que entiendan a qué se basa esto. Y supongamos que en el recorrido escojo 3 puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Y a partir de esos puntos mido las distancias al gato. De alguna perspectiva, de alguna forma podría medir. ¿Ya? Y como esto puede ser estadístico, me puedo quedar con el conjunto de datos que esté más cerca al gato. Entonces, me podría quedar con ese y con ese, ¿cierto? Entonces, en mi siguiente iteración, en vez de recorrer todo esto al azar, ¿qué procuro? Bueno, ahora genero números aleatorios cercanos a donde están estas ramas que están más cerca del gato. En este caso, las siguientes ramas podrían ser perfectamente esta, ¿cierto? Que está cerca de esta que está acá, y podría tomar por ejemplo esa que está ahí. Evidentemente llegamos más rápido. En la siguiente iteración vuelve a ser el mismo fenómeno, o sea, el mismo procedimiento.
y evidentemente ya empiezo a estar más cerca del gato. Entonces después, ¿a dónde se acota mi búsqueda? A las ramas que fueron de alguna manera mejor medidas. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que cambió acá? Acá se le agregó una heurística, que en este caso fue la distancia de esos puntos al gato como un sistema de referencia. Pero no tuve, si ustedes se dieron cuenta, al final se hace una poda tremenda del espacio de búsqueda, en vez de hacerlo por fuerza bruta. Entonces, estos algoritmos que son de búsqueda, lo que buscan es precisamente eso que les mostré recién, que a partir de algunas pistas, heurísticas en este caso, y considerando algunos algoritmos de búsqueda en árboles, uno puede llegar a estas soluciones. ¿Ya? Eso es lo que se llama búsqueda. Acá otro ejemplo, otro algoritmo, que se llama A estrella. Es un clásico del área de inteligencia artificial y se basa en árboles de decisión, donde las rutas que siguen estos árboles va a depender de la estrategia en la cual se busca una solución. Aquí, sin entrar en mayor detalle, esto es una ciudad y lo que se busca es cuál es el camino óptimo entre un punto y otro, que ese es un punto y ese es el otro, un punto y el otro. Entonces, si se fijan, las dos técnicas encuentran un camino similar. ¿Por qué? Porque es el más óptimo. Lo que cambia es la forma como lo buscaron. Por ejemplo, este que está acá, la búsqueda siempre en un sentido, ¿ya? Es decir, siempre apunta con las flechas, supongamos, hacia el norte. Entonces, hacia el norte empieza a buscar dicha ruta. En cambio, esta que está acá, la hace en los dos sentidos. Entonces, busca hacia los dos lados las posibles rutas. ¿Qué es lo que demuestra el dibujo? Lo en rojo son todas las rutas que de alguna manera fueron ejecutadas por los algoritmos. Y si uno mira, esta es más eficiente que esta acá, porque recorrió menos espacio. Si uno nota esto, podría ser que hay menos espacio recorrido en esta figura de la derecha que en la izquierda. ¿Sí? Entonces, estos son algunos algoritmos de búsqueda. Si se fijan, se pueden aplicar, por ejemplo, para buscar rutas óptimas en Uber, etcétera. Pero en general están todas pregrabadas, ya hay historias repetidas, hay viajes que se repiten. Ahí no es que la inteligencia artificial a cada rato esté calculando estas cosas, sino que posiblemente ya se calcularon muchas rutas. ¿Sí? Otro caso de uso, por ejemplo, en la teoría de juegos, de la inteligencia artificial, lo que uno trata de buscar es ganar un juego, evidentemente. Donde más se aplicó principalmente esto a los juegos de la bolsa, comercio, etcétera, siempre las inversiones mayores en inteligencia artificial o las nuevas tecnologías siempre han ido hacia donde se genera el capital, ya es porque la sociedad nuestra funcionaba así, ¿sí? No es por otra cosa. Pero después los beneficios igual llegan a la sociedad. Por ejemplo, acá se pone el caso de cómo arreglar este puzzle. Y el puzzle sería colocar toda la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces acá hay un esquema basado en árboles. Y fíjense que esto puede ser para cualquier problema, sudoku, en algo en que tenga que hacer un paso después de otro. Imagínense cualquier juego así. Torres de Hanoi, etc. Entonces, dado este estado inicial, mis únicos tres estados posibles son estos tres. Que el 5 suba, ¿cierto? Ahí subió, entonces hace una flecha, ¿ya? Acá se movió el 1 para el lado, ¿cierto? Y acá se movió el 2 para allá. Con alguna heurística podría medir qué tan lejos estoy de mi solución. Fíjense que podría medir que si esto está, el número que le sigue es correlativo, le sumo 0. Si existe una diferencia, le sumo 1. Entonces mi mejor solución en ese caso podría ser 0. Si se fijan. ¿Ya? ¿En qué sentido? Fíjense, yo hacer unos checkers diciendo dónde está bien esto que está puesto aquí. Está ok, el 5 no debería ir ahí, el 2 tampoco, el 4 está ok, ese no está ok, ese no está ok, ¿cierto? Y ninguno de esos está ok. ¿Cuál podría ser mi puntaje acá? Ya, supongamos que el número más alto es lo malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 posiciones malas. Acá, fíjense. No, 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 sí, sí, no.
¿cierto? 4, 5, 6. Parece que esta estaba bien acá abajo. 7, 8, esa estaba buena. 7, 8, entonces aquí serían 5. ¿Ya? 7, 8, 7, 8, mala. ¿Cuántas malas tiene? 5. Igual que esa. Y así, ¿ya? Bueno, ahí hay un 5. Sigamos con la siguiente iteración. A partir de este movimiento de arriba, se me pueden generar estos 4 movimientos posibles nomás. Que el 5 baje, ¿cierto? Que el 5 baje, que el 3 se mueva para allá, o que el 8 suba, o que el 4 se mueva para allá. Lo mismo acá al lado. A partir de este movimiento se podría generar ese, y ese ¿cuáles puedo mover? Bueno, el 4 hacia arriba, el 1 hacia el lado, los únicos dos. No hay más. ¿Ya? En el de acá, si se fijan, que se mueve el 2 para allá y el 3 hacia arriba. Puedo evaluar los conteos. ¿Ya? Fijan, siguiendo esa misma heurística que estaba haciendo recién. Y si hacemos el puntaje, si se fijan, esta de acá tiene, perdón, esa, ¿cierto? Vamos a la de acá. Esta tiene esa. O sea que está ahí. Esta que está acá al lado. Tiene esa. Fíjense. Ya tiene 3 malas nomás. Este es el mejor resultado que tenemos hasta ahora. Vamos con esa de ahí. ¿Ya? Entonces, por heurística, deberíamos continuar con esta que está acá. Porque esta es la que presenta menor error, si se fijan. Todas estas demás tienen 2, 4, 6. Queremos llegar a 0. ¿Ya? Continuemos con esta, una vez más. Fíjense la figura que había ahí. ¿Cuáles son mis movimientos posibles? El 1, el 2, ¿cierto? Me queda el 3, 7, el 8 y el 6. ¿Cierto? Y el otro es que me quede así. 1, 2. ¿Cierto? Pero 1, 2, si se fijan, esta que está acá es esa. Ya la tengo. Entonces no la hago. Continúo con esta. Y si se fijan, ¿cuál es la siguiente? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Déjenme bajar de pantalla. Un minuto. A ver si puedo agarrarla. Ahí sí. ¿Se fijan? Y me va quedando ese espacio. Evidentemente, en la siguiente iteración me va a quedar esto así. Y llegué a la solución. ¿Ya? ¿Qué es lo que mostré con ese ejemplo? Que no es necesario recorrer todo el espacio de búsqueda. Porque en definitiva, todo esto que está acá, si se fijaron, no lo continuamos iterando. Tampoco esto que está acá. Y nos quedamos con esta sección. Entonces, eso es lo que se conoce como pruning. Entonces, hay técnicas que permiten buscar de forma eficiente esas combinaciones. ¿Ya? Por otro lado, existen otros algoritmos también de búsqueda. Por ejemplo, está el Betfields, que son algoritmos que buscan en amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que tengo un nodo y ese nodo está conectado a otra información y esta a su vez tiene conectada otra información, etcétera. Y quisiera analizar toda esta información. Lo que me dice este algoritmo es cómo la voy a analizar. Un ejemplo directo es cómo se está descrita la web. Si se fijan, este nodo podría ser perfectamente una página inicial de búsqueda. Por ejemplo,
la página 1 del ranking de una búsqueda que ustedes hacen en Google. Esa página, dentro de su contenido textual, va a tener muchos links, ¿ya? Supongamos que esa página solo tiene 3 links. Entonces, hay 3 links. Estos algoritmos están diseñados para buscar de forma eficiente hacer estos recorridos por la web. Y si ustedes se fijan, la web, ¿qué es lo que es? Es un grafo interconectado. Por ejemplo, esta es la página que tenía 3 salidas. Esta es la página 2, tiene 4 salidas. 1, 2, 3, 4. La 3 tiene 2. Vamos a hacerla ahí. La 4 tiene 2. Esta es la 4, esta es la 3, perdón, esta es la 2 y esta es la 3. ¿Ya? El 3 tiene las 2, aquí está el 9, aquí está el 10, etc. Entonces, ¿qué estoy dibujando acá? Bueno, es el mapa de la web. ¿De qué sirven estos algoritmos? Me refiero aplicadamente en problemas reales. En recorrer la web de manera efectiva. Y a veces no recorrerla toda, sino quiere extraer cierta información. Entonces, esta técnica permite ir, por ejemplo, no sobresaturando los servidores. ¿Por qué? Porque este link podría apuntar a una página A, una página B, una página C, una página D. ¿Ya? Entonces, al hacer en anchura, uno podría dejarle una máquina descargue esa zona de la web. Otra página descargue esta zona de la web. Fíjense, árbol balanceado, etc. Hay muchas técnicas que se pueden aplicar a partir de estas búsquedas. Y también en relación a la teoría de juegos, si se fijan. ¿Ya? Que se parece un poco a estas estructuras que están acá. Que estos breadth first va a buscar hacia el lado. ¿Sí? De aquí un ejemplo de la web. Ya. En general, para que se hagan un resumen de lo que son las búsquedas de soluciones, uno puede tener un espacio. Hablemos abstractamente. Supongamos que ese espacio tiene muchas soluciones probables que puedan de alguna manera ser medidas. ¿Cómo la puedo medir? Por ejemplo, con una función. Imagínense abstractamente que esa función me entrega un valor entre 0 y 1. Evidentemente el 0 es min y este es max. ¿Ya? Y supongamos que no conozco la solución exacta, ¿sí? Pero supongamos que está en ese lugar. La solución exacta sería un problema de minimizar o maximizar esto. Supongamos que queremos, por ejemplo, minimizar el uso de combustible, de toda una flota de buses. Imagínense ese detalle. Entonces, evidentemente, este X, si bien dice una variable, esto va a ser un X muy grande porque son muchas condiciones, cantidad de semáforo, cantidad de flota, cuánto gastan, etc. Muchas formas de medir. Pero lo que en definitiva queremos hacer es tratar de minimizar eso. Y supongamos que todas esas medidas son puras mediciones de gasto. Entonces, una forma es generar todas estas soluciones que, si se fijan, son aleatorias, tratan de cubrir ese espacio, pero de alguna manera, para mí la mejor solución va a ser cuando eso tienda a 0, por ejemplo, si es minimizar. Entonces, supongamos que es afuera donde está el mínimo, es decir, f de x igual 0. Es posible que nunca encuentre esta solución, pero sí voy a poder medir cuáles son las que están más cerca de allá. Entonces, en general, todas estas técnicas de búsqueda, lo que tratan de hacer es, dado un espacio de soluciones, ir acercándose a la solución exacta, pero no necesariamente calculándola, pero sí una que sea parecida. Si ustedes se fijan, es mejor tener una solución cercana a una buena que cualquier otra. Entonces, esa es la mezcla, cuando uno mezcla conocimiento humano, que es la heurística, con técnicas que ya existen y que de alguna manera nos ayudan a recorrer estos espacios. ¿Sí? Bueno, esa es la parte de búsqueda de soluciones cuando uno habla en IA, ¿ya? Que es la búsqueda, técnicas de búsqueda. Bueno, en lógica, acá un ejemplo, que es Prolog, un lenguaje muy antiguo, pero uno puede proponer con puras sentencias lógicas. Estas sentencias lógicas son las famosas reglas. Y las queries son consultas lógicas que por lo general pueden tener estructura
OR y AND. Ya, una secuencia lógica de un buscador web es cuando ustedes buscan perro y casa. Si usted coloca la palabra AND y entre y comillas las dos palabras, va a buscar estrictamente documentos donde aparezca, por ejemplo, casa perro. ¿Ya? Si ustedes colocan un OR, va a ser uno con casa o con perro, pero les va a unir a todo ese conjunto. Si se fijan, el AND acota rápidamente un espacio de búsqueda y en base a pura lógica. Entonces el Prolog se enfocó a poder realizar programación simbólica. Piensa en el año 60-70 programando en computación simbólica. ¿Ya? Por otro lado, el aprendizaje. Bueno, aquí viene todo lo relacionado con minería de datos, ¿ya? Donde principalmente lo que se hace en minería de datos es buscar patrones, clasificarlos, ¿ya? Y ahí aparecen muchas técnicas que lo que se trata de buscar es encontrar cuáles son esas funciones que separan a los dominios, ¿ya? Por ejemplo, aquí se están separando simplemente algunos objetos con ciertas características en función del tamaño y color. Media, que son algunas técnicas para clasificar. Pero en definitiva, ¿qué es lo que uno está haciendo? Bueno, tiene un agente que en este caso va a ser el que va a clasificar, donde hay unas características, aquí se pone la característica en su valor, y esto es lo que define al final, son n características, y esto van a estar asociadas a una clase. Aquí es cuando puedo clasificar, por ejemplo, los rostros. También en este campo del aprendizaje entra lo que les comentaba delante, el mundo de las probabilidades, donde esas probabilidades también las puedo llevar a ciertos sistemas de decisión basados en árboles, donde aquí empiezan a aparecer algunas probabilidades en los caminos, ¿ya? Ciertas reglas de inferencia, etc. Donde lo que se busca, en definitiva, tiene relación mucho con el principio de máxima entropía, que si yo puedo recorrer la entropía, saber que estoy en un dominio, por ejemplo, este dominio que está acá, y mis simulaciones lograron cubrir todo ese espacio, evidentemente mis resultados son no los únicos probables, pero son los más probables que sucedan. Entonces, por eso es tan importante la probabilidad de la estadística. A partir de eso, bueno, se pueden generar sistemas expertos. Aquí se ve un ciclo donde se hacen ciertas consultas médicas y se completa, por ejemplo, un formulario. Y la salida va a ser un diagnóstico. ¿Cómo se generó esto? Bueno, cuando ustedes van al médico, antiguamente el médico los manda a hacer ciertos exámenes, y cuando uno vuelve con los exámenes nos dice el diagnóstico. Bueno, si esos exámenes los repiten 10 médicos de la misma manera, si se fijan, uno puede traspasar ese conocimiento experto del médico porque uno sabe cuál va a ser la decisión que va a tener ese médico. Entonces, de alguna manera uno puede replicar conocimiento humano en cierta estructura, que en este caso son árboles. ¿Le duele el estómago? Sí, no, estoy inventando, ¿cierto? Sí, no, etc. ¿Ya? Robótica. También los clasificadores y los entrenamientos se pueden utilizar para entrenar de mejor manera los movimientos de un robot. Por ejemplo, este esquema que se muestra acá es para enseñarle a un robot a moverse. Entre el 80 y el 90, incluso entre el 2000, los robots se programaban súper determinísticamente. Es decir, si iba a hacer una ruta, prácticamente se programaban la secuencia de los motores para que hiciera esa ruta. Lo que se hace actualmente, el robot tiene grados de libertad para mover los motores para donde quiera, pero dado un target, él va a empezar a hacer ciertos movimientos. Entonces la tendencia actual es enseñarle a moverse. Antiguamente era programar el movimiento, ¿ya? Entonces esa es la diferencia en la actualidad. Entonces este esquema es para que los robots aprendan a moverse. ¿Y en qué sentido? Si se fijan, esto es la diferencia de los voltajes de los motores. ¿En qué sentido ayuda? Porque el cambiar el voltaje cambia el sentido y velocidad de las ruedas. Entonces con eso me permite girar en 360, avanzar, retroceder. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Entonces, esto también se puede hacer con clasificadores que son del área de minería de datos. Si se fijan, estamos en el área de minería de datos, no estamos en IA. ¿Ya? La minería de datos es una herramienta que ayuda a resolver problemas de IA. Bueno, por otro lado aparecen los clasificadores. Pero, ¿qué son los clasificadores en definitiva? Bueno, son distribuciones de un espacio, donde cada uno de esos puntos, imagínense que es un patrón, ¿ya? Y evidentemente estos van a estar separados por alguna función. Y en este caso, ahí se pone un ejemplo, que esto puede describir dos clases, y están descritas de esa manera. ¿Cuál es la gracia? Que esto no es una separación lineal.
Si se fijan, es una combinación de funciones. Entonces, eso se puede hacer actualmente con muchas técnicas, que no todas son del área de IA, son unas directamente, por ejemplo, Support Vector Machine no es del área IA, sino que es del área matemática y resuelve problemas muy similares. Por otro lado, están las herramientas que permiten resolver estos problemas. Nosotros vamos a ocupar algunos ejemplos de Canaan y otros de Orange y otros de MATLAB. Yendo a las redes neuronales. Bueno, en general, su estructura ya parte de lo que es la red neuronal básica. ¿Ya? Que quiero que represente una red neuronal básica, que una neurona biológica tiene muchas entradas, pero tiene una pura salida que ésta se ramifica. Y esas ramificaciones se conectan a otras neuronas. Estas conexiones, ¿ya? Este efecto de las conexiones es lo que se conoce como sinapsis. La sinapsis es la cantidad de energía que se acumula en esa comunicación. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como axón, que es el núcleo de una neurona, y estas son las entradas. Las patitas que están acá es lo que se conoce como dendritas. Bueno, eso se puede modelar matemáticamente con una estructura que es similar acá, donde los X son las entradas, imagínense las entradas que vienen en estas conexiones azules, y se conectan a la red neuronal. Y si se fijan, lo que está diciendo este modelo que está acá, que las entradas de una red, ¿cierto?, que está descrito por los X, viene asociado con unos pesos. Esos W, I, J es el peso que tiene con cada una de estas conexiones, es decir, los puntos rojos. Aquí están los X. Veamos esta pura parte de acá. X, el W es el rojo, y el F es la tasa de disparo con lo que sale la señal, la intensidad. Ese es el F. Y eso va a ser la entrada, si se fijan, de otra neurona, y así sucesivamente. Bueno, este esquema tan sencillo, en definitiva, si se fijan, está basado en la forma biológica de las neuronas, y después fue evolucionando, ya donde actualmente los modelos deep learning, si bien dominan este tipo de estructura, son muchos los tipos de modelos y las aplicaciones que se van generando a partir del deep learning. Entonces, en ese sentido, por eso es tan interesante para todos los grupos que desarrollan IA, porque les permite olvidarse de cómo describir los patrones, si se fijan. Aquí, por ejemplo, hay ciertas imágenes con ciertas características. Antiguamente uno tenía que seleccionar cuál de todas estas características mejor representaba un patrón, porque existía poca memoria, etc. Ahora uno puede hacer todas las características que uno quiera, incluso implementar todos los métodos del estado del arte, y la red neuronal decida cuál de esas características son las más adecuadas para un problema. ¿Ya? Esto es un esquema que de alguna manera va describiendo imágenes. Acá un esquema para reconocer imágenes. Y en general uno se encuentra mucho con estos esquemas que ingresan los patrones. De alguna manera se genera un espacio donde se almacenan estos patrones y después de alguna manera sale replicado el patrón que entró. Uno podría decir, esto es súper inútil, pero en la práctica lo que hacen estos modelos es reducir mucha información, ¿ya?, a pequeños vectores, y esos pequeños vectores describen muy bien a las características que describen mejor, por ejemplo, a cada sujeto. Entonces, después más adelante vamos a ver técnicas que de alguna manera replican esa información y uno puede generar otra información entre medio, puede conectar redes, etc. Entonces, acá se muestra un ejemplo. Si se fijan, existen muchos modelos. Este es el ejemplo clásico. Características de entrada, se entrena en una red, en su capa intermedia genera cierta actividad y después predice un valor. Si la salida es un indicador, eso puede predecir un valor entre 0 y 1, por ejemplo. Si tengo muchas, porque tengo un clasificador. Pero acá se muestran otros ejemplos. Convolucional, recurrente y adversario. Los convolucionales, estos son ejemplos del área de genética, pero se pueden aplicar a cualquier campo. También pueden ser imágenes, etc. Las convolucionales, que se enfocan principalmente para describir, ¿sí?, los patrones que son de entrada. Y de alguna manera también puedo generar nueva información que desconocía a partir de la información de entrada. Entonces, aquí se pone un ejemplo en el caso genético que, dado una cierta entrada característica, me puede dar la expresión genética, la familia, ¿ya?, qué grupo es representativo, etc. Las recurrentes me sirven para trabajar con la variable tiempo, ¿ya?,
cómo evalúo una señal del tiempo, cómo reconozco una señal de onda, etc. Adversarias, bueno, para generar nuevos datos. Aquí aparece, por ejemplo, lo que me comentaron, no me acuerdo el nombre, de la generación de videos falsos, fake news, etc. Tip media. Bueno, se genera con este tipo de cosas. Pero en definitiva tenemos muchos modelos de redes, si se fijan. Cada uno realiza una tarea diferente. Aquí bajé un video, porque este video muestra un poco cómo funciona una red neuronal. ¿Ya? Y en la práctica, déjenme un poquito de velocidad. Ya, ahí va a estar más lento. Estas son las entradas. Es un patrón de entrada. Esta es la salida de activación, pero así funcionan las redes neuronales. Este es un ejemplo como el Deep Learning, incluso una backpropagation de altas dimensiones. Pero en definitiva, ¿cómo funcionan las redes? Entra un estímulo y según cómo se entrenó la red internamente, estos estímulos son transmitidos a las otras redes. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una neurona que tiene muchas salidas, donde las conexiones, las intersecciones son las dendritas, si se fijan. El peso sináptico es cuánto brilla, y eso se las va mandando a las otras neuronas, y así sucesivamente. El conocimiento de las redes neuronales, si se fijan, no está ni en la entrada ni en la salida, sino que está en su núcleo, porque toda la información está almacenada acá adentro. Entonces, en definitiva, un cerebro humano, una neurona por sí sola no sirve para nada, ¿ya? Porque ahí pasaría a ser solamente un sensor que se activa o se apaga con una cierta intensidad, sino que el conjunto de ellas es la que va generando conocimiento. Me queda poquito, así que... Bueno, si se fijan, vimos algunas cosas, faltó revisar un poco acá, que ahí vamos a ir profundizando después los problemas, donde aparece lo que es Machine Learning, que es muy utilizado en el sentido de las técnicas que ocupamos, pero hay varios tipos de entrenamiento, el no supervisado y el supervisado. El supervisado aprende de ejemplos. El no supervisado, a partir de los ejemplos, genera información. Ya se aparecen técnicas de clustering. Y aquí hay algunas aplicaciones. ¿Ya? Segmentación de clientes, búsqueda de mercados, sistema de recomendación, etcétera, los chatbots, ¿ya? Correos personalizados. Otras técnicas de no supervisar, reducción de dimensionalidad, principalmente para visualización de Big Data, compresión. ¿Ya? Los métodos supervisados, clasificación, diagnósticos. ¿Por qué tienen que ser supervisados? Porque aquí hay que tratar de tener la menor incertidumbre posible, en el sentido no puedo fallar un diagnóstico, no puedo fallar una clasificación de una cara, etc. ¿Ya? Y regresión, ¿por qué? Porque puedo predecir, que esto también se puede hacer con estadística tradicional. Aprendizaje reforzado, esto es hacia donde está apuntando el IA ahora. ¿Ya? Esto ya es como técnicas ya conocidas. ¿Sí? El Deep Learning está como por tiene una mezcla, puede ser con supervisado. Yo creo que el Deep Learning abarca varias técnicas que están acá, pero unas interesantes son este campo que está acá abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede aprender tareas, juegos más inteligentes, decisiones, que son ya una cognición más alta, adquisición de habilidad, etc. ¿Ya? Procesamiento de lenguaje natural, que deriva de lo que es el análisis de texto, si se fijan, porque el habla uno la pasa a texto, pero si uno reconociera bien el habla, ya el problema se trata solamente de procesamiento del lenguaje natural de texto. Y ahí entra todo el campo de análisis de texto, categorización, ¿ya? Análisis semántico, porque una cosa es detectar lo que dice y otra cosa lo que significa. ¿Ya? ¿Qué me está describiendo el texto? Ahora, ¿cómo puedo responder? Y ahí entra la diferencia del lenguaje natural, que es qué voy a responder. ¿Ya? Y eso se aplica a qué? Bueno, a los bots. ¿Ya? Donde si uno agrega, por ejemplo, un bot de voz, bueno, ahí se tiene que agregar otro componente, que es el componente que reconozca la voz. ¿Y cuál es la tendencia actual? Deep Learning, donde el procesamiento de voz se modela como una red neuronal gigantesca, por ejemplo. En general, este es un esquema que puede describir un poco cómo se relacionan las áreas, donde van a escuchar mucho ahora en la actualidad relacionar IA con ciencia de datos. ¿Por qué? Porque la ciencia de datos ocupa muchas técnicas de esta área, ¿sí? Y la inteligencia artificial se aplica mucho también a resultados de esta área.
Pero para poder tener esta conexión es necesario desarrollar esta tecnología. Entonces existen diferentes formas de desarrollarla. APIs, programas, motores de búsqueda, etc. ¿Ya? Entonces esa es la tecnología. Entonces eso se une a informática y una solución tecnológica. Si está más relacionado con el modelo, si se fijan, son módulos. ¿En qué sentido? De programación. Librerías de IA, implementaciones de IA. ¿Ya? Todo obviamente basado en un modelo, ¿sí? Y ahí más o menos tiene la interacción. ¿Ya? Se fijan, esto es más hacia la tecnología informática y esto es más hacia la computación. ¿Ya? Y esto es desarrollo. ¿Sí? Ya, por último, próxima clase, nos pasamos los 10 minutos, pero creo que estuvo bien, es la representación del conocimiento, que ya vimos algunas cosas, donde ahí están los árboles, los espacios, patrones, pero en general la representación del conocimiento puede ser simbólica, ¿ya? O numérica. La más utilizada es la numérica. ¿Por qué? Porque las máquinas procesan números. ¿Ya? Y la base de conocimiento es donde vamos almacenando estas cosas. Si se fijaron, la red neuronal, ¿dónde almacenaba el conocimiento? En la capa intermedia. ¿Dónde se almacena en un sistema experto? En un árbol. ¿Ya? ¿Dónde se almacena, por ejemplo, la importancia de una página en la web? En un grafo. ¿Cómo se almacena la influencia en Twitter de algún personaje? Con un grafo. Entonces, en general, las estructuras más utilizadas, si se fijan, son grafos, sistemas conexionistas. ¿Y qué es lo que es esto? Matrices. ¿Ya? Bueno, y vamos a ver, a profundizar en lo que es la búsqueda de óptimos, donde íbamos a estudiar un poco lo que son las metaheurísticas. ¿Ya? Que si se fijan, esto es el conocimiento humano que uno pone, y la metaheurística es el método. Y ahí vamos a ver unos métodos evolutivos, algoritmos genéticos, algoritmos de la hormiga, etc. Que todo eso se basa en la naturaleza. ¿Ya?